LL Channel World. Más de 20 años entregando televisión por cable e internet a nuestra comunidad. Ofrecemos conectividad de alta calidad para hogares, tanto en sectores urbanos como rurales. En el sector urbano entregamos señal estable, mayor velocidad y soporte cercano para nuestros clientes. También llegamos a sectores rurales como Las Lajas, El 4, Quilmes y Quinchilca, llevando conectividad donde más se necesita. Nuestro compromiso es brindar un servicio confiable y cercano para nuestra comunidad. LL Channel World. Conectamos hogares y comunidades. Súmate a nuestra red de conectividad. Navega por el río San Pedro, recorre rutas escénicas, descubre el lago Riñihue y conecta con un territorio auténtico, donde cada paisaje cuenta una historia. Cuenca del San Pedro Experience. Descubre un sur distinto. Contáctanos. Navega. ¿Qué tal? Buen día, buenas tardes, dependiendo de la hora en la que nos estén viendo a través de las pantallas de Canal 7 San Pedro 7 TV, del TV Cable LL Channel y por las redes sociales también que estamos cada vez más compartiendo más. Así que muy bienvenidos a un nuevo capítulo de City Talk, Humanizando Territorios, donde cada semana y cada día tenemos distintos invitados, interesantes invitados que tienen algo que contarnos, algo para que lo pueda conocer la comuna de los lagos, la región de los ríos y, por qué no, ¿cierto?, todos los que nos están viendo a través de las redes sociales. Y en esta oportunidad tenemos invitados a Eliana. Eliana es parte del equipo, ¿cierto?, de Valditunes, y nos va a contar un poco más ahí ella, las actividades en las que están, porque queremos conversar con algo que nos encontramos en las redes y que también la gente debe estar haciendo sentido porque lo va a empezar a ver también en nuestra señal, que tiene que ver con este programa, ¿cierto?, de Valditunes, con títeres, que es bastante atractivo, bastante simpático, y queremos saber un poco más de qué se trata. Eliana, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José Eduardo? Muchas gracias por esa presentación y por la invitación. No, a ti, gracias por tu tiempo. Eliana, vamos, tú eres valdiviana, ¿no? Estás en Valdivia, ahora ya eres valdiviana. Así es, de tomo y lomo. De tomo y lomo. Muy bien, muy Sí. bien. Eh, Cuéntanos un poco, ¿quién es Eliana? ¿Quién es Eliana? ¿Cómo nace este tema un poco? Entiendo que tienes una empresa de consultoría también, ¿cierto? Y vamos un poco hacia lo que fue esta actividad que tienen en este programa, digamos. Eliana es una mujer valdiviana de casi 50 años, contadora de profesión, sencilla, muy simple, que le gusta reírse un poco de las cosas de la vida. Eso es, esa soy yo. Muy No, no bien. hay mucho más que decir de mí, la verdad. Una vida muy simple tengo yo. Ya. ¿Y tú Con tu mundo es audiovisual? ¿Te gusta o te gusta lo audiovisual? Mira, la verdad es que la vida me ha llevado a distintas cosas, a hacer, esto partió hace más de 14 años, voy a hablar específicamente de Valditunes. Valditunes son unos personajes que yo creé por allá por el 2003 más o menos, y nacieron por una necesidad más que nada de contar con un souvenir. Voy a tratar de ser bien sucinta en la historia porque son varios años. Yo buscaba un souvenir con identidad local y en ese entonces quería mandarlo de regalo a familias fuera de Chile y no encontré nada. Yo en ese tiempo ya me había salido del mundo laboral dependiente y quise formar mi propia microempresa relacionada a la consultoría. Y ahí vi una oportunidad, convoqué un equipo de diseñadores gráficos que me ayudaron a darle vida a estos personajes. Y la inspiración fue la naturaleza de nuestro país, de nuestra región específicamente. Entonces empecé a tomar los elementos de la naturaleza
pero con esta personalidad que yo tengo que me gusta mucho reírme, que quería como jugar un poco con esto, pensé en por qué no darles una caricatura a cada uno de ellos. Entonces, por eso tomé al árbol, la nube, el sol, la luna y la gota de agua, muy característica además de nuestra zona tan lluviosa, y los creamos como caricaturas, como dibujos. Esos personajes luego rápidamente los empezamos a incorporar en distintos productos de merchandising, con frases que eran con un humor que siempre fue pensado para adultos, la verdad, nunca para niños. Yo nunca pensé los personajes para niños, aunque en el camino, a raíz de este contacto directo con los clientes en algunas ferias, principalmente en ferias, me fueron pidiendo cosas para niños. Y Ya. ahí creé una que otro producto, mochilas, poleras, etcétera. Pero siempre con frases muy entretenidas, motivacionales, pero como te digo, ellos con, con opinión, con pensamiento crítico. Esa es la palabra. Así, Ya. así los creé en ese entonces. Y desde ahí han pasado muchas cosas en estos 12 años y hoy día me encuentro en otra etapa totalmente diferente. Eso fue hace 12 años. Sí, los Mira. Balditoons nacieron en el 2000, eh, estamos en el 2026, en el 2013, ¿sí? ¿Cuántos capítulos lograste? No, 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 todavía no llego allá todavía. Ah, ya. Ahí fue cuando recién, esa es la génesis de los Balditoons como personajes. Ya. En el camino, como te digo, pasaron muchas cosas, creé distintos productos para distintos públicos. Después, esto estaba, me voy a trasladar varios años más adelante, por ahí por el 2022 más o menos, yo sentía que aún tenía una deuda porque la marca original era Valditunes, Naturaleza Animada. Esa era la bajada. Ya. Y pasaron los años y yo sentía que estaba en deuda aún con ese concepto de naturaleza animada, porque hasta ahí eran solamente gráficas estampadas en distintos formatos. Y con el encierro de la pandemia, yo también estuve 2 años fuera de las pistas literalmente porque estuve muy enferma. Me Ya. costó 2 años recuperarme. Y cuando quise retomar mi vida en general, volver a vivir literalmente y la vida laboral, por supuesto, vino el estallido social y seguido la pandemia. Entonces, de pasar 2 años encerrada, recuperándome, pasaron a ser 4 o 5, que es lo que vivimos todos. Y en esa época de encierro fue que empezó a aflorar la creatividad, porque yo me quedé sin público, digamos. Los turistas eran mis clientes principalmente. Y como te decía, llevaba 2 años ya fuera, entonces fue muy difícil recuperarme de todo eso. Eh, y ahí fue cuando empezó la creatividad a aflorar y pensé, ¿por qué no hacer algo que sea más animado? Y pasaron de ser una caricatura en un estampado a títeres. Ya. Y ahí fue como el relanzamiento de la marca en el 2022, más o menos en mayo, que fue cuando empezamos a tener ciertas libertades de movimiento, un poquito más en la Ujú. pandemia, y relancé la marca con otros productos. Dejé atrás el merchandising, me enfoqué en la fabricación de los títeres, los personajes en formato títeres, y también otro producto que tiene relación con un kit de accesorios que se llama Kit Explorador, que en el fondo son varios accesorios que permiten a los niños salir a recorrer la naturaleza con este enfoque también en recuperar esos espacios perdidos con la pandemia, también, y así relancé la marca con esos dos productos. Lo audiovisual vino al año siguiente. Ya. O sea, ok, ha sido desde una idea, un concepto de una idea, pasando por las impresiones, las poleras, ¿cierto? Tal vez la parte de ropa, los títeres y después la parte audiovisual. Ha sido un camino un tanto largo, digamos, pero significativo, me imagino. Totalmente, ha sido evolucionar constantemente, así como he crecido yo en lo personal, también he tratado de que la marca también vaya avanzando. Y lo audiovisual, como te dije al principio, yo soy contadora de profesión, lo mío va totalmente ligado a la administración. Yo no soy audiovisualista, pero después de que vi los personajes relanzando la marca en formato títere, me entró un poquito más la ambición
y empecé a maquinar esto de por qué no hacer alguna cápsula audiovisual donde pudiera eh, educar, aportar en la educación con algo. No sabía quién en ese entonces todavía, pero con los personajes, que ellos animen esta cápsula audiovisual. Y ahí convoqué a un grupo de amigos como para ver cómo podíamos armar esto en conjunto, desde luego sin ningún peso, muy típico de los emprendedores, que tenemos las ideas, las ganas, pero los recursos no. Y es como en el camino ahí vemos. Tengo la suerte de contar con gente muy, muy linda a mi alrededor que cree en las ideas que yo he tenido, que confía también en mí y que me apañan. Así Sí. es que partimos ahí 4 o 5 personas. Fue una conversación, José Eduardo, no fue más porque fue, mira, yo tengo esta idea, pero aún no sé bien cómo. Pero así me quieren acompañar, sí, vamos. Eh, y en esas conversas que pasaron 1 o 2 semanas, se abre una postulación de Corfo de un programa que se llama Viraliza Difusión. Ujú. Y ahí encontré como la línea perfecta que podría otorgarme los recursos en el fondo para producir estas cápsulas. Y ahí me lancé con esta postulación, con un proyecto que fue, la verdad, bastante más grande de lo que había pensado originalmente. Y nace esta miniserie que se llama Hablando con los ríos. Claro, de la marca Valdituns originalmente, pero la serie en sí se llama Hablando con los Correcto. ríos. Y ahí fue, en el fondo, identificar, porque tenía que también adaptarme a lo que buscaba esta postulación, el objetivo del concurso, que era mostrar empresas que estuvieran haciendo innovación en la región de los ríos. Y ahí ya básicamente fue convocar un comité, seleccionar algunas empresas, tenemos mucha innovación en nuestra región, y seleccionamos estas 5 y se produjeron los 5 capítulos de más o menos 15 minutos que ahora están siendo difundidos por San Pedro TV. Sí, no, muy entretenido. Eliana, estamos conversando con Eliana Rosa, ¿cierto? Directora ahí de Valditunes. Muchas veces se habla, tú comentaste algo con respecto a la idea, que lo compartiste. ¿Tú crees que hay gente que se queda con la idea pensando que es un tesoro, que es única, digamos, ¿cierto? Y no la quiere contar a nadie porque cree que tiene la idea. ¿Qué opinas de eso tú? ¿Tenemos que compartir las ideas? Absolutamente sí, sí. Pero sí, yo creo que hay que saber con quién compartirlas. Claro. Ujú. Porque cuando tú empiezas a contar mucho tus ideas, existe un grupo de personas que generalmente son la gente más cercana, la familia a veces, que es la que te empieza a tirar para abajo, en pocas palabras. No cree en ti finalmente, pero yo creo que también tiene que ver con los temores. Es como, pucha, se va a arriesgar a esto, capaz que no le vaya bien. Yo creo que va más por ahí. Quiero pensar que es más por protección que por algo negativo. Em, pero sí, totalmente. Yo creo que cuando tú compartes las ideas con personas que sí uno sabe que te pueden apoyar, totalmente van a sumar, van a hacer que esa idea crezca como una bola de nieve. ¿Y qué es lo que yo he confirmado en estos años que llevo como emprendedora, como independiente más bien, y con todos los proyectos que yo he realizado? Y con las personas, los equipos que yo he convocado, ellos han logrado hacer que mis ideas se transformen en algo mucho, mucho más grande, como pasó con Hablando con los Ríos. Sí. Y siguiendo en la misma línea, la idea conlleva creatividad. Y tú lo que mencionaste, eres contadora auditora. Y uno tal vez del prejuicio podría decir, bueno, contadora auditora, números totalmente cerrada, ¿cierto? Ahí cuadrada. ¿Cómo la creatividad viene con nosotros? ¿Se despierta en algún minuto? ¿Es parte inherente? ¿Cómo fue la experiencia tuya, digamos? Yo creo que todos somos creativos. Eh, o sea, ya al mantenernos vivos en un mundo como el de hoy, yo creo que tenemos que ser bastante creativos. Eh, lo que pasa es que uno no se da cuenta y lo otro es que pienso que probablemente se conecta más el concepto de creatividad al área artística. Mm, Y yo creo que es muchísimo más amplio que las artes propiamente tal. Yo no soy artista,
pero sí puedo decir que desde siempre, desde muy niña, me llamó mucho la atención las artes. Yo toco guitarra, me gusta cantar. Y eso es algo que si bien yo no desarrollé de manera profesional, lo he hecho siempre de manera autodidacta, pero claro, mi personalidad, mis habilidades, por decirlo así, son más de los números, como tú decías, bastante estructurada, y eso también lo he podido compatibilizar muy bien con los proyectos y con todo lo que hago, porque me abro a la creatividad, me entretiene. Creo que he sacado cosas que yo desconocía de mí misma, de mis propios talentos, pero también hago este match muy interesante con la parte administrativa Mm. y eso me potencia aún más. ¿No te has arrepentido nunca de haber estudiado contabilidad, contador auditor? No, al contrario, me hubiese encantado haber podido seguir estudiando. Ya. En la época que yo empezaba mi vida más, que podría haber empezado la universidad, digamos, yo tuve que enfocarme en trabajar. Eran otros años, era más difícil acceder a la Mm. universidad, pero no, yo a pesar de eso he continuado toda mi vida estudiando de una u otra manera, aprendiendo cosas. Mm. Eliana, ¿y tú cómo conectas con la creatividad? Muchas veces se dice, uy, estoy en la ducha y vino esa idea. Por ahí una vez escuché a alguien que decía que tenían era un fundador en alguna compañía más tipo americana, que a veces también estas cosas son medias cliché a veces, pero decía que tenía estas pizarras que son para el agua. Y la tenía en la ¿Mm? ducha porque ahí le venían a veces la idea y necesitaba inmediatamente algo escribir, digamos, o la creatividad. ¿Cómo conecta Eliana Rosas con la creatividad? ¿Buscas espacios? ¿Buscas momentos o no? Mira, yo no tengo ninguna receta. Yo te dije, yo soy una mujer muy simple. Tampoco me gusta andar como dando cátedra de estas cosas. Yo creo que uno en la medida en que está conectada con una idea, con ese propósito, ese propósito que tú tienes como muy personal Ujú. y que desde luego lo conectas con el propósito, en este caso empresarial, eh, tus antenas están muy conectadas. Entonces de repente esas cosas vienen. No sé si tanto como para tener algo en la ducha. Creo que para mí sería una exageración tal vez. Pero sí es verdad de que uno en la medida que está conectada con todas estas ideas empiezan a aparecer cosas en el entorno y desde luego que haces clic. A veces sí me vienen ideas y sí las anoto en lo que tenga a mano, qué sé yo, y si no las anoto no importa, me están dando vuelta y me dan vuelta y si yo no la descarto, están ahí por meses o el tiempo que sea necesario hasta que las hago real. Ya, no, bien. ¿Cómo se llaman los personajes ¿De Valdituns? de Baldi sí? Sí. Bueno, los Valdituns son 5 personajes. Ajá. Como te dije al principio, están inspirados en la naturaleza. Está la nube, la gota, sol, la nube, la luna y el árbol. Esos son los Ya, 5 personajes. Y esos son los Valdituns. ya. Y contémosle un poco a la gente que todavía no ha visto, a lo mejor, ¿cierto? Está preguntándose dónde está, dónde lo puedo ver. Y bueno, está en YouTube también, pero también lo pueden ver aquí en la señal Canal 7 San Pedro 7 TV. Está ahí semanalmente, aparece. ¿De qué se trata en el contexto general? ¿Cuál es la línea Mira, editorial, por decir así? la serie está inspirada, como te decía antes, en mostrar estas 5 empresas de la región de los ríos que están eh, innovando en distintos Ujú. ámbitos. El capítulo 1 parte con la historia de Patrick Moore, que es un productor musical muy destacado a nivel internacional y él vive aquí en Valdivia. Él produce su música para series de Netflix, para la BBC, etcétera, para distintas marcas internacionales muy importantes, pero él vive aquí en Valdivia. Entonces son personajes de historias de personas que están haciendo cosas muy hermosas además y que están aquí, al alcance de nuestra ciudad. No están en ningún otro país, qué sé yo. No están en la luna, son gente muy alcanzable. ¿Fijas? Bueno, el segundo capítulo continúa con Loreto Mendoza, que es una destacada empresaria valdiviana que tiene una empresa que se llama Bioxy Plus. Ellos lo que hacen en términos muy sencillos,
desarrollaron una molécula que hace que el plástico se degrade en 2 años y no en 1200. ¿Te fijas? Esas cosas muy interesantes. Están aquí a la salida norte de Valdivia. El capítulo 3 es la historia del Sedán, que es un centro de alimentos naturales que está camino a Hueyelhue. Y la señora Nimia Manquian, ella es una bioquímica y lo que hace es extraer las propiedades de plantas del bosque nativo, las pasan esto por un proceso científico y luego se añaden a ciertos alimentos como jugos, como chocolates y pasan a ser un alimento con valor agregado. En el cuarto capítulo tenemos la historia de Infood Protein, que son unos científicos también que están acá en un sector que se llama Paillao, en Valdivia, y ellos lo que están haciendo es alimento para mascotas. Te estoy hablando de lo que yo los entrevisté en el año 2023, cuando hicimos la serie. Probablemente los chicos ya están mucho más avanzados, pero ellos importaron una colonia de mosca que se llama soldado negro, y estas moscas con sus heces finalmente las procesan y esto se convierte en alimento para mascotas. Mm. Y en el quinto capítulo conversamos con los chicos del laboratorio de biomateriales de acá de Valdivia, que ellos también a través de ciertos procesos convierten, por ejemplo, ciertos hongos y están creando incluso cueros. Mm. Entonces te diría que son temas muy interesantes, que son educativos para toda la familia y que muchas veces se desconoce lo que está pasando en Claro, nuestra región. De sí. eso se trata Hablando con los Ríos. Pero, como ya te habrás dado cuenta, contados con el estilo de Valditunes, con la Sí. característica de la marca que siempre se ha destacado, que es el humor. Sí, sí. Eso es súper relevante, el humor. Yo no he tenido la oportunidad todavía de verlos completos, pero he visto algo y me di cuenta inmediatamente del humor. Estos personajes, que de alguna manera me imagino, ¿cierto? A lo mejor colaboró alguien más, ¿cierto? Pero debe estar tu huella ahí también detrás de estos personajes, ¿cierto? Sol, luna, gota, árbol, nube. ¿Qué tienen de liana estos personajes? ¿Te identificas con alguno en particular? Con todos, ¿Ya? todos. Bueno, cuando los veas los capítulos, te vas a ir dando cuenta de la personalidad que cada uno de ellos tiene. Y claro, Eliana están todos. Y yo te diría que en realidad cuando los televidentes de San Pedro TV los vean, se van a dar cuenta que finalmente que la personalidad de los cinco, yo creo que todos somos un poco todos ellos. Todos tenemos nuestro lado más romántico, como la luna, tenemos un lado también más de sabiduría, que es el árbol, este lado un poquito fanfarrón a veces y muy travieso de sol, eh, la alegría de la gota es también muy traviesa y me está quedando, La se me nube. fue uno. La nube es una soñadora, ella viaja, se mueve por todos lados, como la nube. Ya. Entonces yo creo que finalmente todos somos un poquito todos ellos. Pero sí, mi sello está en todos los personajes, ¿Qué importancia tiene para ti el humor en general en tu vida? todas. Te lo dice alguien que en sus primeros, yo creo que 25 o 30 años de vida, no reía mucho, no sabía reír mucho. Era más bien una niñita muy seria, eh, grave dirían algunos, y con el tiempo he ido aprendiendo la importancia de tener un sentido del humor y de disfrutar de cosas simples de la vida. Así es que no, hoy día te podría decir que hace ya varios años que yo he desarrollado muchísimo este lado y creo que me ha ido mucho mejor, lo he pasado mejor en la vida. Sí, Así que sí, la risa es vital. sí. Coincido totalmente, porque muchas veces la vida ya tiene tanto peso que vivirla con humor es alivianar un poco la mochila también, de alguna manera. Así que yo también coincido contigo Ser en eso. más llevadero todo. Sí, de todas maneras. Tú comentaste algo y me quedó dando un poco vuelta ahí del propósito. Eh,
¿Cuál es tu propósito en general en la vida, Eliana? ¿Cuál es tu norte? Mira, yo te diría que hace no muchos años, como que yo empecé a sentir que realmente tenía un propósito. Tampoco me gustan esas frases cliché, esa cosa Ujú. muy de como de discurso, como te decía al principio. Ajá. No, yo te lo digo desde mi experiencia muy sencilla de vida. Yo estos últimos, no sé si 5 o 6 años, yo siento que mi propósito y algo que yo estoy disfrutando mucho es enseñar. Enseñar lo que yo he ido aprendiendo, tanto lo que he estudiado, lo que he ido aprendiendo como experiencia laboral, y me gusta compartir eso con mis colegas que son emprendedores, que están partiendo, otros que ya llevan caminos más avanzados, menos más que otros, pero me gusta mucho eso, y es lo que he estado haciendo en los últimos años, es compartir ese conocimiento, y al que le pueda servir, maravilloso. Mm. Tú, tú vives en Valdivia y dijiste ahí de tomo y lomo, dijiste, ¿cierto? Valdiviana. A mí me toca ahora experiencia, Penalista, llevamos 7 años viviendo, valdiviana y muy, muy regionalista. sí, viviendo acá en la comuna de Los Lagos, y me ha tocado el escuchar que somos, el tildarnos de que somos afuerinos. Y con el tiempo me he dado cuenta que si aludo a ese término, somos bastante los afuerinos aquí en la región de los ríos. Y afuerinos que tratamos de colocar un granito de arena, desde nuestra experiencia, desde lo que hacemos, desde nuestros propios propósitos, intereses, ¿cierto? Tratamos de hacer algo. No tratamos de apropiarnos, yo creo, de identidades ni de nada, digamos, pero sí de ser un aporte. Y yo cuando, en lo personal, y ahí viene lo que te quiero consultar, cuando yo siempre he defendido mucho el tema del descentralizar los temas, la región, los recursos, no todo es Santiago, viviendo yo casi toda mi vida en Santiago, menos los últimos 7 años. Pero cuando llegué acá, yo dije, wow, bien, al fin me voy a una región, a la comuna Los Lagos, y resulta que me encontré con el centralismo igual, desde mi punto de vista, por lo menos desde mi experiencia. ¿Cuál es la experiencia tuya en ese sentido y qué opinas un poco del centralismo? En una región pequeña que tiene un tremendo potencial, que está bastante atomizada, que hay mucho terreno y está bastante atomizada, ¿qué opinas tú de ese punto? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, Santiago es Chile y Valdivia es Los Ríos. Eso es así. Hay distintos factores, tiene que ver con el volumen de la población, etcétera. Hay miles de factores que influyen en eso, pero sí, la distribución de los fondos públicos está concentrada mayoritariamente en Valdivia. Y eso también se debe a otros distintos factores que tienen que ver muchas veces con la falta de acceso de las comunas, de las personas que habitan las comunas, a conocimiento, a las distancias. Yo en los últimos años he estado viajando mucho a comunas, precisamente por lo que tú estás diciendo. He postulado algunos proyectos que me han permitido llevar conocimiento, por ejemplo, a Lago Ranco, he estado en Riñinahue, he estado en Panguipulli, en La Unión, en fin, en Payaco, y, y me he dado cuenta de lo difícil que es para muchas personas los desplazamientos. Mis alumnos de Lago Ranco, en las primeras clases, yo escogí un horario, por ejemplo, de 10 de la mañana de clase hasta la 1, pensando en que a las 10 iba a ser mucho más fácil que llegar a clase a las 9. Y ellos me decían, sí, Eliana, pero aún así es difícil, porque, no sé, unos venían de no sé qué sectores rurales alrededor del Lago Ranco y que el único bus salía a las 7 y pasaba por no sé cuántas partes que con suerte llegaban a las 10. Mm. Entonces, chuta, tú dices, increíble, es una comuna pequeña y que pareciera que todo es más cerca y no es así. Y como te decía, la falta de acceso, ya el tema de los desplazamientos complica la vida en general. Y hay también falta de acceso a ciertos conocimientos que hagan que las comunas puedan adjudicarse más proyectos, por ejemplo. Mm. Específicamente yo te estoy hablando de proyectos como los del Ministerio de las Culturas, que es donde yo tengo más experiencia.
Entonces, mi trabajo estos últimos años ha sido aportar en ese granito de arena que tú también mencionabas, llevando conocimiento más técnico a estas zonas más rurales. Mm. Eso es lo que he estado haciendo los últimos 3 años y que seguiré haciendo mientras la salud ¿Lo y los permite? recursos lo permitan. Sí. Sí, nos van quedando unos minutitos, Eliana. ¿Qué se viene hoy día? ¿Se viene más personaje hablándolo con los ríos, nueva temporada? ¿Qué proyectos tienes en tu mente? Mira, hoy día Valdituns ha tenido un giro, ya te habrás dado cuenta lo que pasó en el 2014 más o menos, lo que ha pasado en el camino, y hoy día Valdituns está transformada en una consultora. Ya. Lo que yo estoy haciendo siempre con los personajes, desde luego los mantengo siempre vigentes, es entregar contenido educativo, pero a través de los personajes. Por ejemplo, en las clases que yo realizo a emprendedores, me he especializado en formulación de proyectos. Lo que yo le entrego a mis alumnos es una metodología, la que yo estudié hace algunos años, también gracias a una beca del Fondart, es para diseñar y dirigir proyectos. Entonces yo adapté esta metodología muy ingenieril, pero la adapté a una guía de estudio para llevarla a que la gente aprenda cómo armar un proyecto. Eso es lo que estaba enseñando específicamente y también lo voy complementando con lo mío, la contabilidad, la administración, qué sé yo, que aprendan muchas cosas que van en torno a cuando uno crea un proyecto o una marca. Y estoy utilizando los personajes, los uso en mis clases, en el material educativo, porque finalmente son temas que son a veces un poquito densos, Mm. difíciles para algunos, y que hacen que como que la contabilidad es tan compleja que inmediatamente se ponen como una barrera. Mm. Y al involucrar a los personajes, diciéndote qué es lo que es un formulario 29 o qué es lo que es, no sé, un régimen tributario, y metes a un personaje explicándolo, ya eso hace que sea mucho más lúdico. Sí, sí. Entonces, como que la predisposición es totalmente distinta. Mm. Entonces, hoy día Valdituns es una consultora, no, no produje más merchandising ni nada por el estilo, ya no estoy en eso, pero los personajes siguen vivos, como te digo, a través de material educativo, que por cierto, también hay mucho material disponible para descarga para emprendedores en la página de Valdituns, totalmente gratuito. Mm. En eso estoy hoy día, por eso hoy día Valdituns es una consultora. No, excelente. Pensaba en lo mismo, me hacía sentido un poco este concepto que estás aplicando, y no sé si conecta dentro de ese nicho, pero se me vino a la mente el tema de la gamificación, que de alguna manera también tiene que ver con tratar de explicar a veces ciertas cosas que son pesadas, un poco tanto densas como decías tú, y colocarlo en un contexto más lúdico, como también decías tú. Siempre ya una condición humana, ¿cierto? Tratar de explicar las cosas a través de procesos y ejemplos, y sobre todo cuando son densas, son bastante más atractivas y más consumibles, digamos, para las personas. Fáciles de digerir. Sí, claro, son mucho más fáciles de digerir. Eliana, si tú tuvieras espero no colocarte en aprieto, pero si tuvieras que decir qué tenemos que mejorar, más que tal vez nos falte y todo, pero me interesa tu opinión un poco. ¿Qué tenemos que mejorar? Tal vez en tres aspectos, en uno, no lo sé, en lo cultural, en lo social, en lo económico, desde el emprendimiento también, tal vez también. ¿Qué nos falta para poder seguir mejorando, digamos, como región? Creo que en el aspecto personal de cada emprendedor, falta creernos más el cuento, creer más en nuestras propias ideas, en nosotros mismos, en nuestras capacidades, estar constantemente aprendiendo, estudiando. O sea, yo siempre les pongo este ejemplo a mis alumnos en clases, pero está bien que tú no sepas hacer la contabilidad de tu empresa. Eso yo lo puedo entender. Yo misma la delegué por muchos años. Eh, pero lo que no puede ser es que no sepas que el 20 tienes que pagar el IVA, Claro. que en abril tienes que declarar la renta y que no sepas cuánto vas a pagar de IVA el mes que viene. Tienes que saber, tienes que llevar el control de las cosas.
o sea, saber en términos generales. Eso es súper importante. Y te estoy haciendo solo un ejemplo en el aspecto contable. Mm. Está bien que no lo vayas a hacer con el número, ¿verdad? Llenar el formulario, pero tienes que saber. Entonces, desde ahí el aprendizaje. Y lo otro es la colaboración. Yo soy ¿cómo se dice? Una embajadora de esto de colaborar. Y tampoco que pase al otro extremo que se transforma a veces en aprovechamiento, porque se presta para todo. Pero yo soy una convencida en que nos tenemos que ayudar en la medida que podemos, que tenemos que aprender a pedir ayuda, que es algo que nos cuesta y me incluyo, Mm. pero también estar dispuesto a darla. Yo creo que así es como crecen los territorios finalmente, crece la economía local. Así es que eso te podría decir desde mi humilde opinión. Súper interesante, Eliana, conversar contigo. Vamos a planificar conversar nuevamente. Te vamos a invitar a desarrollar algunas temáticas. Creo que hay mucho tema que podemos conversar y desarrollar. Hay muchos temas en común, además, también, ya en lo personal, que conectan, así que me gustaría desarrollarlo más contigo. Yo te agradezco el tiempo que te has tomado para que conversáramos un rato, ¿cierto? Dar a conocer en qué estás, que la gente te conozca, tal vez la gente que está en este minuto viendo las pantallas de Canal 7 San Pedro 7 TV dice, ah, ella es la que está detrás de este cartoon, ¿cierto? De Los esta personajes. serie, de estos personajes que he visto. Qué interesante. Entonces siempre eso es bueno. Así que darte las gracias por la conversación. Si quieres un mensaje final y también dónde te pueden ubicar, alguna red social, no sé si alguien quiere tomar contacto contigo. Bueno, primero que todo, muchas gracias a ustedes por la invitación. Feliz de que la serie se esté transmitiendo a través de las señales de San Pedro TV. Invitarlos a quienes quieran conocernos un poco más, a que nos sigan en redes sociales. Estamos en Instagram y en Facebook como Balditunes con doble O, así como Tunes de caricaturas. Ujú. Y también a mí, si quieren conseguir alguno que otro tips de emprendimiento, de formulación de proyectos, también está mi Instagram que se llama Soy Eliana Rosas, así que ahí nos podemos poner en contacto. Y cuando quieran, yo feliz, si puedo aportar en algo, siempre disponible. Así que muchas gracias a ustedes. Ahí vamos a planificar algo y a ver si hacemos alguna actividad acá en la comuna de Los Lagos. ¿Eh? Encantada. Muchas gracias, José Eliana, Eduardo. muchas gracias, un gusto, que estés muy bien. Chao, chao. Igualmente, un abrazo, gracias.